¿Por qué ha renunciado usted a ser el ministro del Interior, a seguir siendo el ministro del Interior? Bueno, por cuestiones de principios, por cuestiones de derecho, ¿no? Por razones de justicia. Debo lamentar en realidad la designación del señor Kluber, el ministro Aliaga. Eso es inaceptable, realmente. Un ministro tiene su posición y tiene que por lo menos ser escuchado. O sea, ¿dio su punto de vista sobre lo que había pasado, el pase al retiro, y dio su opinión sobre eso? Hemos conversado plenamente y jamás, antes de juramentar, como ministro, me dijo que tenía objeción en torno a las medidas que se habían adoptado. Jamás he grabado a nadie, no necesito grabar. Y si me quieren grabar a mí, a buena hora, porque no tengo nada que ocultar. Si él me hubiera dicho este punto de vista antes, tenga la seguridad y jamás lo hubiera recomendado. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Esto es Milagros Leiva Entrevista. Escúchame, es bastante penoso lo que estamos viendo, escuchando. A ver, por un lado, ayer el ex ministro del Interior, el general Kluber Aliaga, dijo que él había recolectado información durante 4 días cuando estaba en el ministerio, que se lo había querido presentar a la primera ministra, que había querido intentar hablar con el presidente de la República, pero que no lo había logrado porque el puente, o sea, digamos, la puerta que se tenía que abrir era la que accedía en primer lugar Violeta Bermúdez. Y entonces, ¿qué está pasando? Oh, se coló. ¿Qué fue eso, Rolón? Bueno, ya, algo se coló. Ya, pero lo que yo les quiero decir es una cosa, porque he estado leyendo en las redes, o sea, y no solo de los usuarios de las redes sociales, sino además de exministros, de políticos, de gente que opina, de opinólogos, de analistas, ¿no es cierto? Entonces dicen, ¿cómo es posible que Kluber Aliaga haya aceptado ser ministro del Interior si él, por ejemplo, estaba en contra o no estaba de acuerdo con lo que se había hecho en la Policía Nacional del Perú? Y entonces yo quiero hacer preguntas en el aire, porque creo que es bueno poner, poner las cosas en frío. Imagínense que ustedes son elegidos ministros del Interior, en este caso que es la papa más caliente. Y de pronto, porque han visto además que ha salido toda una declaración presidencial, un mensaje a la nación, donde se explica pues que hay sospechas de corrupción, de malos manejos, y que además hay generales involucrados, ¿no es cierto?, con todo este terrible saldo de las marchas que ocurrieron en contra de Manuel Merino. Y sabemos la historia, se volaron a 18 generales. Imagínense que ustedes se sientan en el Ministerio del Interior, además ustedes son generales, y de pronto empiezan a recolectar información ya dentro del Ministerio del Interior y descubren que en algunos casos hay injusticias demasiado fuertes. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir? Que una vez que te sentaste en el poder, que te sentaste en el ministerio, te tienes que quedar así, sordo, ciego y mudo. O sea, tienes que ser Shakira. Ya no puedes nada de lo que haya sido dicho, no puedes rebatirlo, no puedes siquiera dudar. Me van a perdonar, pero yo estoy impresionada de lo que ha dicho la primera ministra Violeta Bermúdez, a quien, dicho sea de paso, yo respeto porque he seguido su trayectoria. Y yo creo que ella es una demócrata. Entonces, punto 1, y si el general Kluber Aliaga descubrió algo y se lo quería dejar sentado sobre la mesa a la señora primera ministra, pero y además quería decirle al presidente que al final había sido, en su concepto, un error, así, de un solo zarpazo, sacar a 18 generales, que no puede dar su opinión. Es impresionante. O sea, un ministro que es un convidado de piedra. Porque la ministra ha dicho que no hay tiempo para perder y que quien no se allana, eso estoy parafraseando, ¿no? Pero quien no está de acuerdo, entonces hay que sacarlo. Pero, ministra, ¿y si se descubre algo feo en un sector? O sea, digamos, si se descubre ya en el Estado, ya sentada una persona en el despacho,
descubre que, por ejemplo, se ha cometido la injusticia del año con un solo general, ¿no tiene derecho un ministro a decirle, mire, ministra, he investigado 4 días, aquí están los papeles, puede escuchar, puedo hablar con el presidente? De repente pensamos en uno de estos generales, en uno solo. O sea, y pónganselo al revés. Imagínense que a uno de ustedes les arman también toda una campaña de demolición y no les dan el beneficio de la duda y ni siquiera les permiten presentar los papeles. A mí lo que me extraña es que hoy día haya dicho que es un error haberlo llamado, ¿no es cierto? O sea, hoy día hay que demonizar a Kluber Aliaga, porque se atrevió a ¿qué? A contar lo que dijo ayer en el programa. Ayer en el programa dijo que él no tenía línea directa con el presidente, que solo habló 2 veces con él. Y a mí de verdad me extraña, porque el presidente Sagasti ha dicho que está dispuesto a escuchar a todos, ¿no es cierto? Y lo otro es que dijo que si hay una persona que no está clara con los objetivos del gobierno en torno a la policía, pues entonces que salga. ¿Cuál es el objetivo en torno a la policía? Eso es lo que yo quiero preguntar. ¿Nos pueden explicar con detalles? Porque sí ha habido injusticias. O sea, la ha habido. No puede ser que todos los generales de la policía, que todos los policías digan que, por ejemplo, con Velasco se cometió una injusticia tamaño de la catedral. Ahora, a mí me han dicho, pero milagros, Velasco estuvo cuando murieron los jóvenes en la discoteca en tiempo de Vizcarra. Él era el número 1. Ok. En su momento Vizcarra lo mantuvo, pero le hemos dado la posibilidad, el descargo, no sé, hemos investigado. ¿Saben lo que a mí me asusta? El pensamiento totalitario. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Lo siento, yo no pienso así. O sea, yo sí quiero escuchar descargos. Y la ministra, la primera ministra, hoy día además ha dicho algo gravísimo. Augusto Álvarez Rodríguez en su Twitter dijo literalmente, no sé si tenemos el tweet, Rolo, pero si lo podemos poner porque fue gravísimo, dijo que Kluber Aliaga había grabado a la ministra Bermúdez, ¿no? O sea, esto es el pandemonium, pues, ¿no? Esto es la política, al fondo hay sitio, ¿no? O sea, todo lo que puede pasar, uno ya ni lo imagina, puede pasar. Hoy día Augusto Álvarez Rodríguez tuiteó eso, tienen que leer el tuit. ¿Y qué ha pasado después? Que el general Kluber Aliaga ha dicho que ni hablar, que él nunca la grabó, y la ministra Bermúdez ha dicho que pensó que le grababan. Escúchenme, yo saco mi celular en este momento, toda la gente hoy día desconfía, todos desconfían de todos. Es espantoso lo que vivimos. Sacas tu celular, que por eso ya te estoy grabando. Y además han explicado que vino el edecán, que se llevó el celular. Si la ministra creía que, en serio, que Kluber Aliaga lo estaba grabando, yo en ese momento le exigía, discúlpeme, pero ya tenemos antecedentes, quiero ver si usted me ha grabado. Si yo estoy creyendo que me están grabando a la primera de Bastos, quiero ver, lo lamento, querido, porque en ese momento yo soy la primera ministra, y yo no voy a permitir que me estén grabando, ¿no es cierto? Bueno, ¿me estás grabando o no me estás grabando? Obviamente, el ministro, si le estaba grabando, iba a tener que revelar, y además venía un edecán. Pero lo que no podemos permitir es que yo pensé que me estaban grabando, entonces LQQD, un topo, peor que un no, todos los adjetivos que le han puesto habidos y por haber, y entonces ya tachado de por vida. Bien peligroso me parece este pensamiento, porque además, discúlpenme, ahí está, tenemos el tuit, ¿no? ¿Podemos verlo? Uy, no se lee, Rolo. A ver, podemos, oye, yo estoy ciega ya. Puede ser, porque también estoy envejeciendo y cada día estoy más ciega. Escúchenme, ya, yo lo voy a leer desde acá, desde mi tuit, porque yo lo leí y no lo podía creer. O sea, que el ministro se hubiera atrevido a grabar a la primera ministra. Por Dios, el momento clave, dice, del despido de Kluber Aliaga
ocurrió ayer por la mañana cuando Violeta Bermúdez está hablando con él por sus declaraciones discordantes con las del gobierno y el edecán de la Premier se da cuenta de que el ministro le está grabando con un celular. Escúchenme, esta acusación es gravísima. Y luego la ministra sale y le dice a los periodistas que ella estaba pensando, pero Augusto Álvarez Rodríguez no dice eso. ¿Y quién es la fuente de Augusto? No hay que ser muy ingenuos para saber que obviamente viene de la PCM la información, porque ¿quién sabía esto? Nadie, ¿no? El Club Aliaga no se lo va a contar a Augusto Álvarez Rodríguez. Entonces, ¿cómo es posible que una primera ministra con su exministro estén en esto? Yo no te grabé, tú me grabaste, nos grabamos. Discúlpenme, pero están cruzando líneas de... Lo siento, señora Bermúdez, si usted creía que lo estaban grabando, ahí debió aclararlo todo y luego denunciarlo ante el Perú entero. Me grabaron, es un tipo que no debería, etcétera, etcétera. Pero eso no ha pasado. O sea, porque yo también puedo pensar muchas cosas de la gente. ¿Saben cuál es el problema? Que pensamos y pensamos y decimos muchas cosas de manera muy suelta y al final miente que algo queda o piensa que luego es verdad. Insulta, que eso es realidad. Y la persona dice, oye, un momento, ¿en qué momento pasó todo esto? No sé, pero yo la verdad es que estoy preocupada por lo que ahí está el tuit para que lo lean todos. Y hoy día Club Aliaga ha dicho a los periodistas, ha entrado también en Enlace en la Tarde, ha dicho que de ninguna manera, que él no ha grabado nada a nadie. Qué espanto, ¿no? Así estamos en el Ministerio del Interior. A mí me sigue preocupando lo que pasa en el Partido Morado. Me sigue preocupando que Sagasti haya dicho de que no iba a meter, que este no era un gobierno del Partido Morado. Y hoy día el ministro del Interior es un candidato del Congreso del Partido Morado. Pero bueno, tengo que ir a la pausa, pero por favor podemos poner los TikToks, porque ayer no lo puse. Y hoy día va a estar además un hombre que ha sido presidente del Perú, 6 días, ¿no? Y también a quien le cae barro con licuadora en todos los tonos, en todos los terrenos, le han hecho caricaturas de todo tipo. Manuel Merino fue presidente del Perú, el adjetivo principal es golpista. Merino habla y le gritan golpista, ¿no? Es una barra bastante brava, pero que además está sugerida y es la narrativa oficial. Tienen que entender y atender, o sea, con frialdad, ¿no? Solo les pido un poco de frialdad. Cada uno puede pensar lo que quiera, de Sagasti, de Manuel Merino, de Vizcarra, de Humala, de todo lo que querramos, pero hay que poner un poco los paños fríos y hay que pensar qué se está diciendo, porque en política nada es casualidad, nada. Y yo sí voy a decir lo que siempre decía José Manuel Hernández, que la única certeza de la política es la traición, así como les queda claro. Bueno, ponemos el TikTok, Rolo, un segundo, ya. Bueno, yo les tengo 30 segundos para contarles que el TikTok es una plataforma que nació en China para transmitir videos musicales, ¿no es cierto? Se ha hecho muy popular. Es el reino de la broma, de la ironía, de la brevedad, ¿no? Todos son mini clips, ¿no? Y entonces el TikTok ha llegado al Perú, no solo están pues los influencers, los personajes del entretenimiento, las conductoras más famosas del Perú, o las que se creen más famosas, qué sé yo, todos están ahí, artistas, cantantes, músicos, etcétera, pero también están los políticos. Al primer político excongresista que he visto en TikTok, que es un video es viejo, es a Richard Acuña. Tienen que ver el TikTok de Richard Acuña y luego les voy a ir contando todo lo que ha pasado. Veamos a Richard Acuña bailando con Brunella Horna en TikTok. Me miro y la miré, sonrío y la sonreí, y yo la invité a bailar, y ella me dijo que sí. Me miro y la miré, sonrío y la sonreí, y yo la invité. Ya, esa es
es el primer TikTok que yo he estado revisando en los archivos. ¿Quién fue el primer político que empezó a bailar, no es cierto? Es Richard Acuña, que además ama a Brunella Horna, son una pareja, yo imagino que se van a casar muy pronto, qué sé yo, no lo sé. Pero ahí están, bailando. Y después, el candidato que comienza a bailar, el primero en bailar, es Salaverry. Tienen que ver a Daniel Salaverry bailando en TikTok. No tiene ritmo, eso sí les digo. Pero él mismo baila, bromea, baila con su señora esposa. Van a ver. Me miro y la miré. Sonrío y la sonreí. Y yo la invité a bailar. Y ella me dijo que sí. This is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right, on time. It's tricky. Here we go. It's tricky to rock around. That's right, on time. It's tricky. It's tricky. It's tricky to rock around. That's right, on time. It's tricky. Chupadazo totalmente, ¿no es cierto? Arrochado, pero ha entrado al TikTok, porque el TikTok es consumido por todos los jóvenes. La gente de mi edad no sabe ni siquiera cómo descargar un TikTok, un video en TikTok. O sea, necesitamos un entrenamiento, pero debajo de los 25 años es el teje y maneje. O sea, quien no está en TikTok está en nada, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que Salaverry se dio cuenta que tenía muchos seguidores bailando, pero empezó a hacer clips, mini clips en TikTok, contando sus iniciativas electorales. ¿Tenemos eso, Rolo? Vamos a escucharlo. El 80% de los crímenes se planifican desde las cárceles. Por eso vamos a privatizar su administración y vamos a construirlas aquí, sobre los 4.500 metros de altura. Acá van a venir los violadores, los sicarios, los raqueteros. El 80% de los crímenes. Se dan cuenta, son mini mensajes, está, disparos, cómo, cuándo, dónde, no importa, hay que, el qué voy a hacer, y entonces, claro, George Forsyth, que es el que está liderando las campañas, también se apropia de TikTok. Tienen que ver a Forsyth cargando a 2 fans enloquecidas por él. Además la canción, ¿no? Ahí a cámara lenta, entra Forsyth, las chicas se le tiran encima y él, fuerte, poderoso, las carga las 2, ¿no? No dice nada, han visto, no hay nada, no hay mensaje, no hay nada, está en TikTok. Y luego también va a visitar una fábrica de King Kong y pasa esto. ¿Qué es esto? Es TikTok. Entonces, ¿qué pasa? Que a Forsyth le resulta muy bien y tiene muchos likes y todos los comentarios cuando no habla, pero cuando habla se mete en problemas. Y con esto voy a terminar. Porque claro, el TikTok no mide, solo va el qué, el disparo, la ironía, la broma, el chiste, rápido, y mientras más rápido y veloz es mejor. Pero cuando a los candidatos les empezamos a entrevistar, ahí sí empiezan los problemas. Miren cómo Enrique Chávez ponen aprietos a Forsyth. Tenemos que reestructurar el Estado para que llegue justamente el desarrollo y el Estado sirva a la sociedad. Hace rato que el gobierno, el Estado dejó de servirle al país. ¿Cómo se reestructura el Estado? Deme unas ideas, fuerza. A ver, bueno, definitivamente, pues, miren... Esto está en TikTok. Hacen clips de las entrevistas que vamos haciendo los periodistas, cogen los momentos más complicados, bochornosos, tiernos, hilarantes, lo que quieran, y ¡plá!, lo ponen en TikTok. De verdad estoy
Yo estoy indagando, estamos indagando en los archivos de TikTok y nos estamos encontrando con cada sorpresa que todos los días les vamos a dar la dosis ticotera. Quien está en TikTok también es Manuel Merino. A Manuel Merino le han sacado unos TikToks. Él se ríe, no sé si sabe qué es TikTok. Buenas noches, señor Manuel Merino. ¿Cómo está usted? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí en tu programa. Le agradezco por aceptar. ¿Usted ha entrado a TikTok? No. No Recién sabe. estoy mirando. Recién sabe. No sabe todo lo que le dicen en TikTok. Bueno, sabe lo que le dicen en las redes. Bueno, sí, en las redes sí. ¿Qué es lo peor que le han dicho hasta hoy? Bueno, muerte Merino, Merino no me representa. No sé, esas. Asesino. Merino asesino. O Merino corrupto. Y ahora varios, incluso parlamentarios, le dicen que usted se deje de gracias y de estar opinando porque le espera la cárcel y los juicios por violación. Tengo que ir a la pausa. Quiero hablar de todo eso con usted y le tengo que preguntar muchísimas cosas al expresidente, que estuvo pues por un breve lapso, solo 6 días, pero estuve escuchando con mucha atención la entrevista que él le dio a Beto Ortiz y que también le dio a Expreso y a un diario colombiano, perdón, a una radio colombiana, ¿no? Y ahí dijo muchas cosas que han dejado más interrogantes. Después de la pausa, Manuel Merino en el programa. Bueno, muy bien, Manuel Merino, expresidente del Perú, estuvo solo 6 días en Palacio de Gobierno, está hoy en el programa. Le han dicho de todo, han afirmado que usted buscó deliberadamente el poder, que la primera vacancia contra Martín Vizcarra y el caso Swin, con este entredicho, con estas llamadas a los mandos militares, demostraron, sus críticos más feroces lo dicen, que usted solo quería llegar a Palacio. Usted ha dicho que ese día no votó durante la vacancia, que fueron 105 votos y que usted tampoco, que usted no ejerció su voto, pero eso no significaría nada porque finalmente se le vacó por 105 votos, no tuvo que tener un voto dirimente. La pregunta es una sola. ¿Cómo entender o cómo hacernos entender a todos los peruanos que lo que ocurrió ese día no fue dirigido por usted? Porque le han dicho conspirador, golpista, que ha hecho un atentado contra la democracia y sus propios partidarios, señor Merino, Mesías Guevara, Lescano, lo han acusado de traidor. A ver, Milagros, primero que yo recojo un poco las palabras de las cuales comenzamos en esta entrevista y te escuché decir seriamente preocupada de lo que ha sucedido con el ministro del Interior. Esa es la política vizcarrista. La política vizcarrista es la política de Hitler, miente, miente, que algo queda. Y en el caso de Manuel Merino, se me puso el cliché de golpista, quizás por las circunstancias propias y la responsabilidad la asumo, porque yo no aclaré en su momento las cosas como se dieron en aquella oportunidad en la primera vacancia. Y en la primera vacancia yo nunca llamé por teléfono a los generales. La llamada con el general Cerdán, Fernando Cerdán, fue una llamada que me traslada el edecán de la Marina y me dice: el comandante general quiere hablar con usted. Yo no sé si fue Cerdán que llama al edecán de la Marina o es el de la Marina que llama a Cerdán. Y yo hablo con él, habría hablado 10 segundos, no he hablado más. Y lo único que hablé con él es que me dijo: presidente, hay problemas. Le digo: no te preocupes, que nosotros vamos a actuar de acuerdo a la Constitución y al reglamento del Congreso. No fue más. ¿Eso fue lo único que le dijo? No fue más. Y luego empezaron a sacar en algunos medios, en el mismo sistema que están queriendo hacer con el ministro del Interior, en el mismo sistema exactamente empezaron a poner palabras que no había dicho y que nunca sacaron las grabaciones de gente que tiene la expertise de cuando ocurre un tema de esa naturaleza, sacan grabaciones, que es la gente del IDL, tenemos que decirlo con nombre propio. Nunca sacaron nada, pero empezaron a poner diarios como La República, tenemos que decir con nombre propio, poniendo medio de verdades o mentiras, como tú bien lo has dicho, el caso del señor Augusto Rodríguez, Augusto Álvarez Rodríguez, la misma Rosa María Palacios, que es una abogada cachinera, como se lo han dicho, y creo que yo lo mantengo, que creo que eso le corresponde. Ese cliché. Ya, pero eso es una ofensa innecesaria, ¿no? No, lógico, pero yo lo digo porque si tú empiezas a mirar esos programas, que creo que al final te enferman, yo no los veo, pero me lo cuentan porque necesariamente tengo amistades que a mí me dicen: mira, han dicho esto de ti, han dicho lo de acá de ti,
que me tiene sin cuidado porque no han sido las cosas así. Quizás me faltó aclarar en ese momento, porque Manuel Merino nunca llamó a las Fuerzas Armadas. ¿En algún momento usted se reunió con algún miembro de la Fuerza Armada? ¿Algún miembro de la Fuerza Armada quiso reunirse con usted? No. Bueno, yo lo que sí te puedo contar es que nosotros, al comandante general de la Marina, el Congreso, le hizo una donación de $40.000 para los respiradores que tenían ellos. La Confied le había dado un aporte y ellos estaban haciendo 200 respiradores, que eran justamente para oxígeno. Y le faltaban a ellos para que cumplan las dos funciones $40.000. Y nosotros como Congreso donamos los $40.000. Yo ahí tuve la oportunidad de encontrarme con un personaje que era casado con una tumbesina. ¿Quién? Fernando Cerdán, Okay, el comandante el que lo general de la llamó. Marina, era casado con una tumbesina. Ya. O es casado con una tumbesina. En Entonces son consecuencia, paisanos. Somos paisanos, nos reencontramos. Tuve la oportunidad de reunirme con él una vez más, después de haberle dos veces más, después de haberle entregado los $40.000. Sin embargo, sí es cierto, que yo nunca lo conté, que una semana antes, cuando ya en el Congreso sonaba, porque la presidencia de Manuel Merino ha sido puertas abiertas. Yo no he tenido ninguna medición con ningún parlamentario. Y eso lo puedes comprobar porque ese es el afecto, es el cariño que me tienen los 130 parlamentarios, con algunas divergencias con algunos parlamentarios que salen a hacer declaraciones. Bueno, Daniel Olivares no lo quiere. Bueno, pero Hoy día le ha dicho de Daniel todo. Olivares, Luego vamos pues, a ver el tuit. con Daniel Olivares creo que tenemos que ver cuáles son sus intereses, para poder decir por qué pone eso en su tuit. Ya, pero luego vamos a hablar del sí, Partido pero Morado. sin Pero, embargo, a ver, yo sí quiero saber si usted se reunió o no, porque Sí, era claro la narrativa oficial, o no solo oficial, porque además Vizcarra lo dijo, lo acusó a usted de golpista, era que usted había llamado. Hoy día me dicen, y ya lo dijo antes también, que no llamó a nadie, pero ¿no se reunió con nadie? No, lo que pasa es que una semana antes, por intermedio de una interpósita persona, el señor Fernando Cerdán me invitaba a una cena. ¿A su casa? O a un almuerzo a su casa. Ya. ¿Fue? No pude ir y ya habíamos acordado que el día martes yo iba a estar cenando de Fernando Cerdán. Y no fui porque justo ese día mi hija daba su examen de grado, de su título profesional. Y teniendo ese compromiso familiar, tuve que dejar sin efecto el compromiso de ir a la cena con Fernando Cerdán el día martes. El proceso de vacancia. Una semana antes del proceso de vacancia. 2 días antes. Del caso Swing. Claro, Estamos hablando del caso Swing. Porque el caso Swing se presenta el día jueves. Ok. Y el día martes yo debía haber cenado con Fernando Cerdán. Ya. Y esa cena fue prácticamente anulada por mi persona. Y yo recibí llamadas de terceras personas, no de Fernando Cerdán ni del decán de la Marina, sino de terceras personas que insistía para que vaya a cenar. Así sea a las 10, 11 de la noche, pero que vaya a cenar. Al final yo no fui a cenar. Quizás si yo hubiese ido a esa cena, ahí se iba a cerrar el círculo de lo que sucedió el día jueves. ¿Por qué digo se iba a cerrar el círculo y de repente Manuel Merino estuviera preso? ¿Por qué? Porque recordemos que a Manuel Merino se le denunció por sedición. Y se le denunció por sedición telefónica. De haber hablado 10 segundos con Fernando Cerdán, yo había llamado y había dicho que yo lo iba a sustituir al presidente Vizcarra y que consecuentemente yo le pedí a las Fuerzas Armadas que me dé las garantías necesarias. O sea, si iba a esa cena... Si yo iba a esa cena y aparecía esa foto con Cerdán, que se podía haber tomado en esa cena, y luego aparecía la llamada, que naturalmente iba en el mismo sistema como me llegó, automáticamente ya eso era una sedición, ya había habido un tema previo para poder buscar darle un golpe de Estado al presidente de Vizcarra. Cuando en realidad, gracias a Dios que no fui, todo eso se le desbarató porque recordemos que no solamente fue la sedición de Manuel Merino telefónica, que nunca se ha dado en la historia del mundo, sino a eso se sumó que el ministro del señor Vizcarra salieron a declarar que gente allegada a la presidencia del señor Merino había ido a ofrecer ministerios, que eso también se sacó a la luz y a la verdad, y se pudo descubrir que eso era mentira. Ya, lo del caso Swing cada día está más claro, pero ahora vayamos... Pero ahí quedó la imagen que Manuel Merino era golpista. Claro. O sea, esa imagen es la que se ha mantenido hasta hoy. Porque si nosotros vemos en el mismo sistema, cuando sucede que no se dan los votos de confianza a Pedro Cateriano, recordemos que Pedro Cateriano inicialmente sale diciendo que Manuel Merino le había pedido la cabeza del ministro de Educación y la ministra de Economía. Y cuando se hizo la aclaración, él reconoció y dio marcha atrás. O sea, esas medias mentiras se han venido utilizando y veo que me preocupa que este gobierno del Partido Morado esté empezando a utilizar las mismas mañas.
queriendo pretender en este caso acusar al ministro del Interior, que yo me imagino que lo que ha hecho es una defensa de su institución, porque él ha sido policía, y consecuentemente él lo que ha querido es hacer una aclaración de los hechos reales como han sucedido, pero creo que ahí va un tema más allá, Milagros. El tema más allá no es los 18 generales. ¿Cuál es? El tema más allá es Merino. ¿Por qué? ¿Por qué usted sería el...? A ver, hoy día Bermúdez ha dicho, primera ministra, que si un ministro no está, digamos, de acuerdo con el plan, con el objetivo de este gobierno, no hay que perder tiempo. ¿Y cuál es el plan? ¿Cuál es el plan según usted? El plan, para mí el plan directo, por lo que estoy viendo, por la coyuntura, por las cosas que se están presentando, el plan es Merino a la cárcel. Ese es el plan. Porque tú analizas los 18 generales, que son 20 al final, ¿por qué los sacan? Para subir a Cervantes. Recordemos que el Partido Morado ha sido satélite del gobierno del señor Vizcarra. Nunca reclamó ni una absoluta corrupción. En eso tenemos que ser bien claros. ¿Alguna vez usted pudo ver al señor Olivares, al señor de Belaúnde, al señor Sagasti saliendo a reclamar la corrupción de la policía, que saquen los generales que estaban en la corrupción? No. Nunca. No, pero ahora que llegó pero ahora han sido muy críticos. Pero ahora que llegó el gobierno, sí él va a hacer una limpieza y que es una reestructuración de la policía, pero digamos, situación que la Premier hay que preguntarle, y por eso he dicho hay que invitar al Congreso para que la Premier diga, o la Presidenta del Consejo de Ministros diga, ¿cuál es el plan? Ya, pero usted ha dicho algo que además le han contestado diciendo que no diga tonterías, que más bien piense en su juicio por violación. Lo que pasa, pero un segundito, porque yo quiero compartir, señor Merino, con los televidentes a qué me estoy refiriendo. Rolo, podemos poner el primer tuit de Manuel Merino de Lama. Dentro del Ministerio del Interior, usted ha escrito esto. Dentro del Ministerio del Interior funciona una oficina de IDL y del Partido Morado. Que el Congreso cite a la titular de la PCM, a la primera ministra Violeta Bermúdez, y al nuevo ministro del Interior, José Hélice Navarro, para que explique eso. ¿Qué es esto? Pero, o sea, ¿por qué? ¿Pero qué es lo que estamos viendo? Pero que funciona una oficina del IDL y del Partido Morado. A ver, yo te respondería, Milagros. El señor Hélice, que yo lo conozco, es mi amigo, ¿de qué partido es? Del Partido Morado, es candidato. Entonces, más que una oficina, estamos invadiendo las oficinas del Estado con personas del Partido Morado. Eso tiene que preocuparnos porque estamos en un proceso electoral. Este era un gobierno de transición. Ya, pero Sagasti ha dicho que garantiza las elecciones. ¿Usted no le cree? Yo, frente a los acontecimientos y a los hechos y a las circunstancias que estamos viviendo, no podría ni siquiera creerle. Veamos un cuadro comparativo entre el gabinete que puso Merino y el gabinete que puso... Ya, hablemos de ese gabinete, porque se le ha criticado mucho a usted porque no hizo un gabinete de ancha base. O sea, si finalmente... Al contrario, nuestro gabinete fue de ancha base. Nosotros no tuvimos ningún absoluto partidario de Acción Popular. ¿No fue un error poner a Antero Flores Arauz en lugar de poner, por ejemplo, a Raúl Díez Canseco? Porque si yo ponía a Raúl Díez Canseco ya decían que estábamos copando el gabinete con gente de Acción Popular. Y nosotros lo que nos cuidamos era que este era un gobierno de transición. Y un gobierno de transición significaba de generar las garantías para el proceso electoral que nosotros lo ratificamos el primer día en el primer Consejo de Ministros, que era inamovible la fecha de las elecciones presidenciales del año 2021. Pero fue un error, o sea, a la luz de los hechos, ¿usted en algún momento le propuso a Raúl Díez Canseco ser el primer ministro o de plano descartó a Díez Canseco, a Barnechea, a Vitocho, como se dijo en ese momento? Nosotros conversamos con la gente del partido, nos reunimos mediodía. ¿Con su bancada? Con mi bancada y con algunos correligionarios. Ya, ¿y qué pasó? Y en esas conversaciones que sostuvimos, hicimos el análisis que no era conveniente que nadie del partido participe en el gabinete. Pero si su partido lo despreciaba, señor Merino, eso quiero saber. ¿Cómo entender la acción, la actitud? O sea, usted me va a perdonar, pero hay enormes diferencias entre lo que ha pasado con el Partido Morado y Sagasti y lo que ha pasado con Acción Popular y Manuel Merino. El Partido Morado ha estado un puño. Julio Guzmán, por supuesto, más que feliz por la designación del presidente Sagasti. Pero Mesías Guevara, más que, no sé, era como un velorio para él que Merinos fuera el presidente. Le dijo de todo. Luego el congresista
Roel Alba ha pedido perdón a nombre de Acción Popular al pueblo peruano. Mesías Guevara ha pedido perdón, Lescano ha pedido perdón. O sea, ¿se da cuenta las diferencias entre Acción Popular y el Partido Morado? Yo creo que ellos tienen que seguir pidiendo perdón. ¿Quiénes? Los que acaba de nombrar. ¿Por qué tienen que pedir perdón? Porque ellos no apoyaron la vacancia de un corrupto y coimero que por testigos protegidos lo habían puesto en ese contexto y que no podía seguir conduciendo el Perú. El señor Vizcarra no podía seguir conduciendo el Perú. En consecuencia, el perdón que ha pedido los personajes que tú no has nombrado son legítimos y tienen que seguirlo pidiendo, porque ellos estuvieron en contra de la vacancia del señor Vizcarra. Pero ellos no han pedido perdón por eso, ellos han pedido perdón por su presidencia, bueno, porque han dicho que ha hecho demasiado daño al Perú. ¿Se arrepiente de...? Es que no se puede... Bueno, esta es una pregunta... No, pero está bien, yo lo acepto. Yo lo acepto la pregunta, yo lo acepto. Yo sé, y además en eso sí hay que reconocer que usted acepta entrevistas y además aceptaba ruedas de prensa de todos los periodistas. Pero, señor Merino, usted dice, yo no busqué el poder, pero hoy día me está diciendo Martín Vizcarra bien vacado por coimero y corrupto. O sea, si usted hubiera votado por la vacancia. Hubiera dicho sí, voto. La preocupación mía, te lo digo, porque yo, como presidente del Congreso, nunca he votado. Ya lo sé, pero usted estaba de acuerdo con la vacancia. Entonces la gente piensa, ajá, Merino estaba de acuerdo con la vacancia y por sus declaraciones anteriores, Merino contó los votos, porque perdóneme, no hay que ser inocentes, y usted ha sido parlamentario 3 veces, los parlamentarios a las 2 de la tarde saben cómo va la votación. Milagros, te lo digo porque yo he tenido 2 conversaciones y las repito en la oportunidad que se dé, y el testimonio de la propia persona que voy a nombrar, que es el señor Francisco Sagasti. En la segunda vacancia, y creo que eso lo puedes colaborar, yo solamente salí 2 veces de mi asiento para ir a mi oficina. Y las 2 veces el congresista Sagasti entró a mi oficina. Y la primera las 2 veces que usted se alejó de la mesa directiva. Las 2 veces. ¿Ya? Y las 2 veces lo que me preguntó, Manuel, ¿tú crees que hayan los votos? Yo le digo, no hay los votos. Porque ya se había pronunciado FREPAC y se había pronunciado APP que no iba a votar por la vacancia. En consecuencia no habían los votos. En ningún momento ha habido los votos. O sea, no puede decirse de que Manuel Merino complotó para vacar a Vizcarra. Yo sí creo que los que han votado por la vacancia, legítimamente han hecho lo correcto. Para mí han hecho lo correcto. Y lo digo porque yo soy un hombre demócrata. Yo he luchado contra la corrupción durante todos mis 2 periodos parlamentarios y este tercer periodo en la misma condición. Y las situaciones que venía atravesando el país, donde lamentablemente nos han tenido hacinados a la población, donde lamentablemente han quebrado la economía del país el señor Vizcarra, donde lamentablemente ha fracasado en la pandemia, porque estamos en primer lugar a nivel mundial de 1 millón por ciudadano contaminado, no podía seguir este señor en un proceso de elección democrática donde iba a manipular las elecciones para poder hacer las cosas que él quería. ¿Qué quería? De una u otra manera tener gente que lo pueda a él proteger para que no lo metan preso. Tú recuerda lo asiduo que fue él y las buenas intenciones que tuvo cuando él estuvo en Brasil y vino corriendo cuando le quisieron cambiar los representantes del grupo Lavajato, el señor Vela. ¿Cómo vino a defenderlos? Lo que pasa es que ellos ya no han podido... pero ese mismo grupo que él empodera... Porque no pudieron contenerle más su proceso. No han podido contenérselo más. Obviamente, y entonces, además el fiscal Juárez Atoche, de manera muy valiente, sigue el proceso de investigación. Pero... La decencia, la honestidad y la lucha contra la corrupción no puede parecer, tiene que hacerse. Y lamentablemente, los personajes que han querido apoyar al señor Vizcarra, creo que esencialmente pierden esa decencia, esa ética, esa moral. Ya bueno, Vizcarra hoy día es candidato, y es candidato con Salaverry, y es una dupla, Vizcarra-Salaverry, así están los carteles. Pero yo tengo que ir a la pausa, solo una duda, ¿por qué menciona a Sagasti? Lo escuché la vez pasada con Beto. ¿Por qué dice, y ahora lo vuelve a mencionar, Sagasti fue el único que lo buscó en su oficina? Las 2 veces que salí fue el único que entró a mi oficina. ¿El único congresista? El único congresista que entró a mi oficina. ¿Está usted seguro de eso? Las 2 veces sí. O sea, Sagasti estaba muy preocupado, evidentemente, por... Evidentemente estaba muy preocupado. Recordemos que el Partido Morado, cuando se da la vacancia, ellos inmediatamente salen a convocar a través de sus redes a la ciudadanía. Ellos hacen una convocatoria masiva. Y lo que pedían ellos era que Vizcarra retorne. Sí, que retorne a la presidencia. Siempre que retorne a la Julio presidencia. Guzmán pidió el retorno. Así es, lo han pedido siempre. Una vez que les tocó asumir,
con la diferencia que Manuel Merino tuvo 105 votos y el señor Sagasti tuvo 97 votos. Con la diferencia que el gobierno del señor Merino era golpe de Estado y la del señor Francisco Sagasti era democráticamente Sí, señor Merino, pero legal. yo no creo que... O sea, a ver, me va a perdonar, y usted precíselo, porque usted es el congresista y es el que sabe. O sea, no es que usted tuvo 105 votos, es que la vacancia tuvo 105 votos y que por el EQQD, o sea, tenía que subir el presidente del Congreso. Pudo ser usted como pudo ser Sagasti o como pudo ser Daniel Olivares, el presidente del Congreso. Es la misma condición, mira. Correcto. Es la misma condición. Y luego, cuando eligen a la mesa directiva, en efecto es por 97 Así es, votos, así mucho menos. Pero Sagasti, su única preocupación era si tenían o no votos. ¿Le dijo algo más? Lo que me dijo él en cada instante, las dos oportunidades. La primera me dijo, Manuel, ¿tú crees que hay los votos? Le digo, llegaremos a 80 votos. En la segunda oportunidad nuevamente me volvió a repetir la misma pregunta. Yo le digo, yo creo que seguimos en los 80 votos. Y me dijo, yo he contado 85. O sea, yo me supongo que el señor Sagasti, como es un estratega en comunicación, ha estado mirando las exposiciones de cada parlamentario, estamos ya casi para terminar, y tú sobre eso vas llevando una línea de lo que puede suceder. Ya, y cuando sucede... Entonces me dice 85, yo todavía le digo, riéndome, le digo que no hayan 86. Porque si hay 86, tengo 86 parlamentarios que buscan la vacancia y Manuel Merino no vota. Entonces me genera una encrucijada. ¿En qué condición me ponía yo si avalara a esos 86 parlamentarios y votar? Y naturalmente en el otro lado tenía el golpista Manuel Merino, que si votaba y hacía el 87, naturalmente iban a decir, él era el vacador. Porque el presidente del Congreso dirige el Congreso. Yo sé. Eso es bueno que la población sepa, o sea, sí, el presidente mío del ha sido un Congreso... tema constitucional. Ellos dicen que el Tribunal Constitucional no se pronunció sobre la vacancia. El Tribunal Constitucional quería subir la valla de 87 a 104. Sí, y además, tuvimos perdóneme, 105. pero el Tribunal Constitucional les estaba pronunciando sobre el caso Swing. Y además de Para eso, que el empezar. Tribunal Constitucional ha sido del agrado del señor Vizcarra. Lamentablemente, en este caso, ya no fue del agrado del señor Vizcarra. Tengo que ir a la pausa. Permítame, por favor, porque tenemos tiempo y yo quiero preguntarle muchas cosas. Tenemos que ir a la pausa. Entonces, Sagasti estaba preocupado. Acaba de decir Merino que fue el único congresista que se le acercó. Y después vino, aparentemente, la paralización de Merino. Porque, bueno, presentó un gabinete, pero luego estaba no habido. ¿Dónde estaba Merino cuando los jóvenes estaban marchando? Después de la pausa lo vamos a saber. ¿Y qué va a pasar con su vida, no? Porque le están deseando, bueno, los morados le han jurado que su camino es la cárcel y no sé en qué ha quedado su licencia en Acción Popular. Ya regresamos. ¿Qué fue esto? Y luego en otro momento... Mira, Milagros. Yo he estado con el señor Antero Flores Arauz desde las 6 de la tarde, reunidos con el ministro de Interior, con el jefe Radini, en Palacio, hasta las 10 de la noche. Y luego de las 10 de la noche yo me di a otra reunión con unos amigos, digamos, políticos, para poder analizar la situación, porque ya estaban los dos muertos. ¿Y por qué no daba mensajes a la nación? ¿Su silencio no le pasó? Porque ya habíamos quedado que nosotros a las 7 de la mañana nos íbamos reunido en Palacio. Ya habían los dos muertos. Pero los jóvenes estaban... Lo que ha pasado es que naturalmente... Pero antes de los muertos, señor Merino. No. Usted estaba callado. Usted solo le había dado una entrevista a Radio de Colombia. Y luego Antero Flores Arauz creo que le codió en el enlace con RPP. No. Bueno, ahí hubo un lapso de comunicación. Yo la verdad... ¿Por qué no daba mensajes a la nación? La verdad de las cosas... A ver, primero que es bueno que la población sepa que nosotros hemos llegado a Palacio y no había ningún personal en Palacio. ¿Cómo que no había personal en Palacio? Solamente estaba el secretario general. Habían renunciado todos los empleados. No había nadie en la PCM, habían renunciado todos los empleados. ¿No había nadie? No había nadie. ¿Usted encontró vacío de poder? Vacío. El día que nosotros hemos tenido la sesión de Consejo de Ministros ni siquiera estuvo el secretario de Palacio, porque el secretario de Palacio se había ido a su tierra. ¿Pero y quién le abría la puerta? No, ahí están ¿Solo estaba el personal está el jefe de la Casa de Gobierno. ¿Solo él? Que es el que administra todo prácticamente. ¿Y en los ministerios cómo estaba? Justamente nosotros tenemos la juramentación de los ministros el día viernes, y los ministros el día jueves, en la tarde, tenemos un Consejo de Ministros donde ratificamos en ese Consejo de Ministros que las elecciones eran inamovibles. Y ellos, a las 5 de la tarde que terminamos el Consejo de Ministros, ya no alcanzaron a ir a los ministerios
porque todos habían salido temprano por la marcha que ya se estaba dando. Recordemos que la marcha empezó desde el día lunes. Ya, pero a ver, yo quiero respuestas cortas, casi como TikTok, porque tengo... Entonces, yo termino ahí con el tema de Antero Flores Alvarado. Él ha estado reunido conmigo hasta las 10 de la noche y nos hemos vuelto a reunir a las 12 de la ¿Pero noche. bien irresponsable o qué? Antero Flores Alvarado decía que no lo encontraba. Serían sus nervios, pero yo he estado con él y cuando yo me he enterado de que había dado esa declaración, porque hemos estado en la reunión, han dicho Antero Flores está en RPP y había dado esa declaración y mis teléfonos yo los había dejado en el carro que yo estaba, porque decían que los teléfonos estaban chuponeados, había toda una persecuta de chuponeo, según lo que se percibía. Y en consecuencia yo inmediatamente he empezado a llamarlo, ya no ha habido comunicación y yo me he constituido al Ministerio del Interior y hemos estado juntos en el Ministerio del Interior hasta las 4 de la mañana. Ya, señor Merino, usted llega a Palacio, está vacío, Vizcarra lo hizo adrede. Yo creo que lo he hecho adrede, porque los ministros habían renunciado y les habían dejado la encargatura de los viceministros cuando un ministro de Estado no puede abandonar la cartera. Él tiene que esperar para que lo pueda sustituir el ministro que entra. Y sin embargo, el ministro Rodríguez me cuenta que cuando él llega al ministerio el día viernes de la mañana, ahí estaba esperándolo el señor Gentile. ¿Quién dio la orden de disparar los perdigones? Pero ¿y quién puede dar una orden para disparar? Usted no la dio. Cree que... No, le estoy preguntando, señor Merino. Yo entiendo y discúlpeme, pero yo creo que los periodistas queremos escucharlo. O sea... Y le agradezco ¿quién dio la orden? Primero que no he tenido el mando yo para lo que se está pretendiendo hacer creer que Manuel Merino es el asesino. Eso hay que rechazarlo de plano. ¿Usted no tenía el mando de las Fuerzas Armadas? Eso hay que rechazarlo de plano y hay que rechazar inclusive las versiones que nos ha dado el ministro, que tampoco el ministro puede dar órdenes que maten. O sea, yo defiendo al ministro, al presidente del Consejo de Ministros, defiendo en este caso a mi presidencia y defiendo a los policías. No, los policías no pueden ir a matar porque los policías no están preparados para matar. Los policías están preparados para custodiar el orden público y hay que respaldar a los policías. Y si han habido infiltrados... Y si han habido excesos, que sean los responsables de los excesos. Ya, pero usted estaba reunido con el ministro del Interior, usted estaba pidiéndole explicaciones al jefe de la DINI. ¿Por qué cree que pasó todo esto? ¿Por qué cree que desbordó todo? O sea, en su opinión, en su reflexión personal, cuando está solo y cuando recuerda todos esos días, ¿qué piensa? ¿Qué pasó con estas marchas? Es lo que yo le dije al jefe de la DINI, que para mí la información que nos había hecho llegar no valía para nada, porque era una información que la podía hacer mi hija en el internet, no era una información profesional. Pero ellos han dicho que usted quería que se contenga como sea las marchas. No, ¿qué voy a pedir contención si no he tenido el manejo de las Fuerzas Armadas yo? ¿Por qué ni menos dice, de la policía? quiero entender eso, ¿por qué dice yo no tenía el manejo de las Fuerzas Armadas? Si usted era el presidente de la República, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, señor Merino. Porque los planes de contingencia se hacen 48 horas antes. Cuando nosotros hemos estado con los ministros, automáticamente los ministros, la muerte de estos jóvenes ha sido 48 horas justamente anteriores a la elección de ellos como ministros. Cuando usted asume la presidencia, ¿le llaman los comandantes generales de todas las armadas? ¿Se reúne con ellos? Ellos están conmigo en el Palacio. Por eso. Y quedamos para hacer la asunción del mando. Eso quiero saber. ¿La asunción del mando cuándo fue? La asunción del mando no se llegó a dar. ¿Por qué? No se llegó a dar porque cuando llegamos a Palacio y no habían empleados y habían otras cosas, digamos, de prioridad que se estaban dando y que tuvimos que empezar a atender en ese momento, naturalmente eso no permitió que hayan los tiempos para poder asumir el mando. Yo no llegué a asumir el mando. ¿No se llegó a dar la asunción de...? No se llegó a dar. Vizcarra salió en un momento en la puerta de su casa a decir dos cosas. Para tener poder hay que tener legitimidad y legalidad. Y Merino no tiene ninguna de las dos cosas. ¿Qué le contesta usted a Vizcarra? Bueno, han golpeado al Congreso, no a Merino. Porque la legitimidad y la legalidad ha sido dada en el Congreso constitucionalmente. La Constitución así lo contempla, el artículo 113, inciso 2, establece la vacancia de un presidente por incapacidad moral. Pero Vizcarra dice que usted es un dictador suelo. Es que lo que pasa es que a mí me ha hecho y ahora responsabilidad usted le dice el porque yo soy suelo. institucional y yo he defendido el Congreso siempre y el Congreso lo ha tenido en un nivel de aprobación de más del 26%, que era inusual. Y Señor todas las leyes Merino, que hemos aprobado... yo entiendo eso y entiendo que ha sido en el marco de la Constitución y del reglamento, pero si todo estaba bien y el cielo estaba parejo, ¿por qué Almagro de la OEA, por qué los gobiernos no lo reconocen? ¿Y por qué inmediatamente que Sagasti, o sea, que pasa toda esta tragedia, que hay 2 chicos muertos, y sube Sagasti, ¿por qué sí todo se... ¿Por qué? Quiero entender tú acabas de decir, hay algo que ya estaba organizado. Mientras nosotros estábamos... ¿Organizado por quién? Organizado por Vizcarra y todos sus secuaces. Recordemos que han salido a respaldar a Vizcarra, ¿quiénes? Ollantumala, ha salido la señora Verónica Mendoza,
ha salido el señor Guzmán, ha salido el Forsyth, o sea, Daniel Salaverry, todos han salido a respaldar y a decir que era un golpe de Estado. Todos ellos. Igual los morados sumados. Y después que Merino renunció y asumió el señor Sagasti, ¿qué dijeron los morados? ¿Y qué hizo la prensa que lamentablemente se comportó de una manera antidemocrática y que son los responsables de estas marchas que hemos tenido los agricultores y de todos los procesos que tenemos ahorita de convulsión social en el país? Porque lo hicieron desmedidamente. O sea, ¿usted sigue pensando que esas marchas fueron asusadas? Las marchas que el día que Manuel Merino asciende, claro que fueron asusadas. Y usted me está diciendo ¿Sabe hoy... por qué le digo que han sido asusadas? Yo respeto a los jóvenes que marchen y que reclamen, sin lugar a dudas. Pero las marchas tienen que ser pacíficas. Aquí ha habido gente infiltrada. Si tú empiezas a ver los videos, si matas a uno, Merino cae. Son videos casuales. No, hay un video que es fuerte. Que dice... Entonces, eso se ha dado así porque eso es lo que ellos organizaron. Entiendo. Y lo que han organizado les ha salido. Y cuando termine Manuel Merino su juicio, pues, van a haber responsables. Yo estoy seguro que esos responsables van a ser los asusadores, que el día de hoy nadie los señala. Que esos comunicadores que asusaban a la gente, que cerraban las cámaras donde había poca gente y que abrían donde había regular gente, no van a ser responsables de estos hechos. Esos son los auténticos responsables. Ya, pero... Y la velocidad con la que la señora fiscal de la Nación le pone la denuncia a Manuel Merino, ¿es un tema casual? No es un tema casual, mira. Sí, señor Merino, pero a ver, un segundo. Hoy día usted me está diciendo prácticamente que usted es la víctima y que Merino no, pero Sagasti sí. Pero no la historia nos va a decir la verdad. Pero señor Merino, no hay ninguna autocrítica. Por Dios, me va a perdonar, pero habían marchas y usted estaba mudo. ¿Dónde está el presidente? Todos nos preguntábamos, le llamábamos a su celular, pedíamos entrevistas. Yo le pedía entrevistas a quien entonces era su asesor en el Congreso. Y no me va a dejar mentir José Rocha, a Lucho Meoño, les pedía, por favor, queremos entrevistar a Merino. O sea, señor Merino, usted estaba callado y la gente estaba en las calles. Y de última, si usted, perdóneme que me extienda, pero de última, si usted estaba pensando que estaban asusando, que había todo un aparato detrás, ¿por qué no salió y dio ese mensaje? ¿Por qué no dijo, chicos, cálmense, les voy a explicar a todos lo que ha pasado? O sea, ¿por qué no dio un mensaje? Lo que ha pasado, Milagros, que en el Consejo de Ministros, el acuerdo que tuvimos ahí en las conversaciones que se sostuvieron, era que no salga a desgastarme y que iban a salir los ministros. ¿Pero quién le decía eso? ¿Usted no, en el Consejo de Ministros hemos conversado y que iba a salir el presidente del Consejo de Ministros y los ministros a poder hacer entrevistas en las calles, en los hacer medios, control de crisis. Para hacer control de crisis. Lamentablemente eso no funcionó. Pero usted no es ingenuo, usted tiene 40 años en política. Así es, 40 años en política. Y las cosas que hemos hecho en los pocos 6 días están ahí. Y el Perú nos lo recordará. Voy a la pausa. ¿Cuál es su pecado, señor Merino? Bueno, de repente haber sido confiado, el haber pensado de que esos jóvenes estaban haciendo un reclamo legítimo y que no iban a haber infiltrados, que no iban a haber muertos. Regreso, voy a regresar. Vamos a la pausa, regreso con más preguntas. Manuel Merino está en el programa. Al expresidente Manuel Merino, que estuvo solo 6 días en Palacio de Gobierno. La primera ministra, Violeta Bermúdez, ha recibido la transferencia de cargo del ex primer ministro, el general Martos, Walter Martos, ¿no es cierto? Y no de Antero Flores Arauz. Usted querría decir que el gobierno del presidente Sagasti está desconociendo su gobierno. ¿Qué piensa? Me parece una irresponsabilidad a un personaje que abandonó su cargo, ahora que ha asumido el señor Francisco Sagasti, la presidenta del Consejo de Ministros convoque a que le entregue el cargo quien abandonó el cargo. Eso es inconcebible en todos los peruanos. Ya, pero yo no le estoy preguntando eso si le parece inconcebible o no lo que ha ocurrido. Le estoy preguntando si el presidente Sagasti está desconociendo su gobierno, porque cuando Bermúdez se toma la foto con Martos, no se toma la foto con Antero Flores Arauz. No, pues yo creo que en este caso la presidenta del Consejo de Ministros, no creo que el señor Sagasti esté desconociendo el gobierno de Manuel Merino, porque él perfectamente es consciente de que Manuel Merino asumió el cargo en un tema constitucional, legítimo y legal, que dio el Congreso, que es lo que le permitió a él, posteriormente, ser el presidente, en este caso, en este gobierno de transición. Yo entiendo, hay un reglamento en el Congreso, pero, digamos, ya analizado con frialdad lo que ocurrió en nuestro país, ¿cree usted que la votación para una vacancia presidencial debería requerir 2 votaciones, como en otros leyes? O sea, ¿no le parece que una
moción de vacancia es algo tan, pero tan importante, tan trascendente para un país, que se debería de hacer un cambio en el reglamento para que no volvamos a pasar por todo esto? ¿Qué piensa? No, yo creo que la Constitución peruana, como muchas constituciones del mundo, están legítimamente bien escritas. Y el tema de la vacancia presidencial es un tema que se ha dado después de no sé cuántos años, que es inusual lo que había sucedido, pero se ha dado con un personaje que tenía serias denuncias de corrupción, con testigos protegidos y que claramente identificaban que era corrupto y coimero. Y que inclusive ha terminado con traición a la patria, porque de haber hecho que sus ministros abandonen los ministerios, de haber hecho que su personal abandone, en este caso, los sectores, y que no sabemos dónde habrían ido a parar, si es que de repente fueron a parar a las marchas, porque tenemos entendido nosotros por comunicaciones extras de que hayan habido prefectos, subprefectos, funcionarios del gobierno y consecuentemente funcionarios de los gobiernos regionales, de algunos gobiernos locales. Entonces ha habido todo un plan que se Martín estructuró. Vizcarra entra por esa puerta. ¿Qué le dice? Bien vacado. Eso le dice. ¿Sí? El presidente Sagasti entra por esa puerta. ¿Qué le dice? Que lo felicito y que espero que haga un gobierno que los resultados sean favorables para el país y que el Perú salga adelante. Mesías Guevara y Lescano entran por esa puerta. ¿Qué les dice? A Mesías Guevara, que no es presidente del partido, que deje el cargo y que convoque elecciones. Y a Lescano, que haga el esfuerzo y lo vamos a ayudar para que pueda llegar a la presidencia. ¿Usted lo va a apoyar? Claro que sí. Y a Daniel Olivares, el congresista Daniel Olivares, que le ha dicho que en lugar de tuitear y de hablar, se preocupe por su juicio, porque puede ir, porque su camino va a ser la cárcel. ¿Qué le contesta? Bueno, primero que el preocupado debe ser él, porque ha sido su usador. Y no solamente ha sido su usador. Cuando encontraron a unos jóvenes en unas galerías con afiches que decían "Muerte Merino", el congresista Olivares estuvo ahí defendiendo a esos jóvenes, diciendo que la chica estaba embarazada y era mentira, que tenía 2 meses de embarazo, y fue a exigirle a la policía y a ponerse prácticamente como congresista de la República para que le den libertad a esos jóvenes cuando en realidad ellos por apología de terrorismo deberían dejarlos detenidos. O sea, ¿lo va a denunciar por asusador? No, yo no voy a denunciar porque no acostumbro, porque los juicios me hacen perder mis tiempos y lamentablemente no tengo mucha confianza en los juicios. Yo he tenido oportunidad de hacer algunos juicios y al final los tiempos que uno pierde son más largos que llegar legítimamente a un resultado que pueda ser favorable o pueda ser negativo. Ok, le voy a robar, por favor, Beto, te voy a robar 10 segundos. Solo quiero hacerle esta pregunta. Han dicho que usted no debe pasar a los libros de historia, pero en su opinión, ¿cómo va a pasar a los libros de historia? ¿Con qué palabra? 4 cosas no más importantes que te las enumero. Nosotros liberamos los carros particulares los días domingos y los adultos y los niños que puedan salir junto con la familia. Nosotros logramos dar la ratificación de las elecciones para el mes de abril. Logramos sacar la ley de FONCOR, que es el 2% de impuesto general a la venta para los gobiernos regionales, y sacamos la AFP. Muy bien. Y la AFP benefició a más de 4 millones de peruanos. Yo quería escuchar una palabra, pero está bien, ha enumerado lo que hizo en su corto paso por Palacio. Muchas gracias, señor Merino de Lama, no tengo más tiempo. Solamente, Milagros, desearle los mejores éxitos y que el Todopoderoso lo bendiga y le ayude a que haga un buen gobierno, señor Sagasti, porque el Perú espera algo mejor. Bueno, muy bien, han escuchado. Ahora sí, los dejo con Beto a saber.